Bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar. Ay, ya se me... Voy a comenzar con la unidad 3. Voy a continuar, perdón, con la unidad 3. Ya cualquier duda al final. Bueno, habíamos visto que dentro de los procesos de fabricación había desbaste de material. Y cuando iniciamos este curso de la unidad 3, se había visto que había tres parámetros muy importantes en los procesos de desbaste de material, como es el torneado y el fresado. Sabemos cada uno de ellos para qué piezas nos sirve y qué se puede hacer. Pero algo muy importante era el mecanizado. Había cálculos para saber si la viruta era adecuada, la velocidad de corte, la velocidad de avance, la profundidad. Y esos tres parámetros son los importantes que vamos a tomar en cuenta para llevar un buen maquinado de las piezas o un buen desbaste. De ahí vimos cómo interactúan las fuerzas con el buril, la herramienta de corte. Pero lo más interesante es que todo esto que les mostré es lo que llevaron ustedes en estática. Son problemas muy sencillos y que al final de cuentas nos sirven o les sirven a los investigadores para poder ellos realizar simulaciones y ver cómo interactúa el material, la punta de la herramienta, el ángulo de corte y poder generar nuevas herramientas con nuevos materiales. Pero bueno, eso ya es otra línea, otro estudio muy diferente para los que se dediquen a lo que es una maestría en diseño de elementos mecánicos o diseño en la parte de mecánica, y muchos se van a ir a la parte de electrónica, pero eso ya va a depender de ustedes. Bueno, un parámetro interesante dentro de lo que es desbaste de material es la velocidad de corte. Todos sabemos hasta la fecha en qué se mide la velocidad lineal. La velocidad lineal, pues ya sabemos que se mide en metros por minuto, o sobre segundo, o sobre minuto. Lo hemos manejado sobre minuto porque pues, los minutos son con lo que estamos más familiarizados. Sabemos cuánto es un minuto y un segundo. Pero si ya les digo, a ver, una milla, un pie, pues como que todavía en sistema inglés es muy, ¿cómo se llama? Muy complicado todavía imaginarse para los que no están familiarizados. Al igual como en estática, ustedes lo han visto, que hay sistema inglés y sistema internacional. El sistema inglés utilizan las libras fuerza y en el sistema internacional los newtons. Y si quieren calcular, por ejemplo, el momento de que ahorita están viendo momentos, pues utilizan newton por metro o libras por pulgada, si es en sistema inglés, y si es sistema internacional, newton por metro. Pero bueno, eso es una manera de trabajarlo. Siempre hay que trabajar en un solo sistema. No pueden mezclar unidades. Y aquí lo importante de este parámetro de la velocidad de corte, sabemos que se mide en metros sobre minuto. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en cuánto desbaste vamos a realizar a lo largo de la pieza. Si yo comienzo del lado derecho, ¿cuánto tiempo, a cuánto voy a avanzar en un determinado tiempo hacia el lado izquierdo? Del derecho al lado izquierdo, ¿cuánto avanzó la herramienta a lo largo de la superficie de la pieza, quitándole una capa de material? Y esto pues va a depender mucho si la pieza es la que se está moviendo. Entonces vamos a medir la velocidad en la pieza, como es en el torno. En el torno lo que se mueve es la pieza, en el chuck gira, es donde controlamos las velocidades. Y en la fresadora, en el cepillo y en el taladro lo que se mueve es la herramienta. Entonces la velocidad de corte va respecto a la herramienta en lo que es el fresado, el taladrado y el cepillado. Y en el torno
es la pieza la que vamos a medir su velocidad. Y en la parte inferior les muestro del lado izquierdo inferior cómo se está comportando lo que es el buril. A lo largo de la pieza le estamos quitando una capa de material. Esa es la velocidad de corte. Y en el centro estamos viendo una fresa, cómo está desbastando la superficie cuando la fresa está recorriendo la superficie. Y en el taladro, pues cómo está avanzando al realizar la perforación. Pero lo que está girando es la herramienta y la herramienta está moviéndose a lo largo del orificio en el taladrado. Entonces aquí hay dos cosas interesantes. Que la velocidad de corte en el torno pues lo va a hacer la pieza. Y en el fresado, en el taladrado, en el cepillado y en otros equipos de desbaste de material lo hace la herramienta. Entonces, a esto le vamos a llamar velocidad de corte. ¿Cuánto avanzó desbastando cierta capa del material a lo largo de la pieza? Si ustedes observan, nosotros podemos calcular esa velocidad de corte. Esa velocidad de corte la podemos calcular. Y esa velocidad de corte va a ser igual a lo que es las revoluciones que está haciendo nuestra pieza o nuestra herramienta, dependiendo de qué equipo es. Les digo que va a depender de qué está girando. En la fresa gira, en la fresadora gira la herramienta llamado fresa. En el torno lo que gira es la pieza. Entonces nosotros vamos a medir las revoluciones. En este caso va a ser N es la frecuencia con la que está girando nuestra herramienta o nuestra pieza en caso de que ¿qué está girando? Recuerden eso, esa es la clave. ¿Qué es lo que está girando? Si la pieza o qué se está moviendo. Por pi, por el diámetro de la herramienta. Si conocemos el diámetro de la herramienta, si conocemos las revoluciones de la pieza, y conocemos el diámetro de la herramienta, podemos calcular la velocidad de corte. En realidad la velocidad de corte va a ser igual al diámetro por pi por las revoluciones que genere esa pieza, si está girando la pieza o si está girando la herramienta o de la herramienta. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso dónde o cómo lo mido? Hay un equipo especial para medirlo, se llama tacómetro, pero ya la mayoría de los equipos lo tiene ya plasmado dentro de lo que es la maquinaria. Ya está la caja de engranes y tiene ya su marca de qué velocidad pueden ustedes manipular la herramienta o la pieza en la máquina. Ustedes pueden, voy a trabajar a 200 revoluciones por minuto. Voy a trabajar a 400 revoluciones por minuto. Voy a trabajar a 800 revoluciones por minuto. Ustedes van a manipular y ya el dato ya está en la máquina. Pero en caso de que no lo tuvieran, que dijeran, no, pues mi máquina no tiene las revoluciones, ya está muy viejito, se perdieron, no está el manual, no sabemos qué modelo es la máquina, pues me pongo un tacómetro y mido las revoluciones a las que trabaja, cómo se llama el equipo y voy marcando las velocidades que desaparecieron. Bueno, eso ya es una idea que le estoy dando yo cuando ya es un torno muy viejo, cuando ya no tiene las velocidades y no conocen la marca del equipo, porque hay veces que se borra todo y pues ya no saben, quien la utilizaba ya tiene práctica y lo sabe hacer. Bueno, si yo conozco la velocidad de corte, pues ya sé si voy al compararla en tablas, voy a ver, si voy a trabajar a 200 van a decir es baja, si trabajo a 400 es media y si trabajo a 800 ya es alta. Entonces la máquina se los va a mostrar o ustedes en las tablas, lo van a ir, ¿cómo se llama? Viendo, ¿ok? Entonces para que ustedes sepan, por ejemplo, para que ustedes sepan cómo se va a ir viendo o cómo se va a ir calculando esta velocidad. A ver si ven la diapositiva, la donde cómo se calcula la velocidad de corte. ¿Sí la ven? Sí, profe, ahora sí la veo, pero anteriormente no sé si estaba cambiando otra diapositiva, No, pero parecía la primera.
No, estaba en esta, pues tal vez no se cambió. Voy a ir cambiándola de una por una porque creo que se me está trabando la máquina. Bueno, entonces la velocidad de corte la vamos a calcular con el diámetro de la herramienta multiplicado por pi. Pi es una constante que vale 3.14 en todos lados, China, Japón, y en todos lados es una constante universal. Y n son las revoluciones por minuto. Esa ya viene en la máquina, sabemos, la máquina viene marcada en el tablero. Si no conocen las revoluciones, como les mencionaba, no vuelvo a repetir, ustedes pueden colocar un tacómetro y medir las revoluciones y ustedes colocar entre qué rango de la palanca se encuentra la media, la baja y la alta. Y ya calculando la velocidad de corte, pues ya sabemos cuánto va a desbastar, cuántos metros, cuántos centímetros por minuto la herramienta. Las revoluciones puede ser de la pieza o puede ser de la herramienta. ¿Por qué? Porque les dije que en el torno lo que gira es la pieza y en la fresa lo que gira es la herramienta. Entonces ustedes ya deben tener esa clave bien grabada de decir, pues aquí lo que está girando es la herramienta, aquí está girando la pieza. Y para calcular las revoluciones, si ustedes en alguna tabla, por ejemplo, que ustedes digan, conozco la velocidad de corte, deja ver a qué revoluciones voy a trabajar. Y ya calculo y me sale que trabajo a 400. Estoy en una velocidad intermedia. Está bien, voy a comenzar con esa. Y ya, pueden trabajar con esas velocidades. Y es la manera como ustedes pueden hacer ese cálculo. Aquí hay otro ejemplo donde ustedes pueden calcular la velocidad de corte conociendo el diámetro de la broca, si es un taladrado, y esta conocemos sus revoluciones, 320 revoluciones sobre minuto. Voy a sustituirlo en la fórmula de velocidad de corte, conozco el diámetro de la herramienta, conozco pi que es 3.14, conozco las revoluciones que es 320 y 1000 es una constante en sistema internacional. Ahí va a cambiar a 600 y cacho, que lo vamos a ver más adelante en torneado, cuando es en sistema inglés. Entonces es 20 metros sobre minuto. Si ustedes me preguntan, pero ¿se puede calcular la velocidad de corte en sistema inglés y en sistema internacional? Sí, hay su forma específica. Esta fórmula es para sistema inglés, pero hay otra fórmula de velocidad de corte para sistema internacional. Pero pues ya como ustedes son muy buenos en conversiones, pues estos metros sobre minuto los pueden convertir a pulgadas sobre minuto y ya está en sistema inglés, sin necesidad de usar la otra fórmula. O en su defecto, pues cambiar lo que son los milímetros a sistema inglés, pero ahí tendrían un problema con la fórmula. Tienen que ustedes utilizar la de sistema inglés para que lo recuerden eso. También podemos calcular las revoluciones conociendo la velocidad de corte de tablas, que ahorita vamos a ver las tablas de velocidad de corte para los materiales más comunes, para los más usados, para los más básicos que se usan para fabricar piezas mecánicas. En 1000 por la velocidad de corte, entre pi por el diámetro de la herramienta. Si yo les preguntara si la máquina dispone de varias velocidades, entre 50 a 100, entre 200 a 400, de 750 a 1400, ¿cuál se aproxima a la más cercana del problema anterior? 403 revoluciones sobre minuto. Si ustedes ven, se pasó en el cálculo, salió 3 unidades arriba. Y ustedes dirán, ¿cuál elijo de aquí de la maquinaria? Si la maquinaria trabaja entre 50 a 100, entre 200 a 400, entre 750 a 1400, pues ustedes van a tomar una velocidad debajo de la que ustedes hayan calculado. En este caso es 403, por la que más se acerca es entre 200 y 400, que es la que yo voy a elegir. Es como lo veíamos en ciencia de materiales, les decía, tengo una fuerza de 20 newtons, mi cable va a soportar 20 newtons, ¿qué fuerza o qué material voy a seleccionar? Un acero que soporta, la fuerza calculada que soporta ese cable son 30 newtons, pero de una tabla yo tengo para elegir el material. El material de acero al carbón, de medio carbono, soporta 28. Y el acero, ¿cómo se llama? De alto carbono soporta 32.
ahí no es válido elegir el de abajo, porque ustedes por lógica y por un análisis crítico, si eligen una fuerza menor a la calculada, significa que la calculada es más grande y la fuerza de 28 es más pequeña, pues por lógico que se va a fracturar ese cable, no va a soportar la carga con ese material. Tendrían que elegir uno arriba. Sin embargo, aquí en maquinado, ¿no? En maquinado ustedes van a agarrar una debajo de la calculada con la finalidad de no desgastar no dejar una pieza rugosa, no dejar que la herramienta se desgaste fácilmente, que hay que estarla afilando a cada rato, porque eso te lleva a pérdidas de dinero, porque se tarda más en maquinar la pieza, tienes que darle otro acabado superficial, que tal vez la tolerancia de la pieza ya no va a ser la que ustedes estén buscando. Entonces es una recomendación que les doy en su práctica. Aquí tengo una tabla, una lista de qué posiblemente puede ocasionar una velocidad de corte muy elevada, muy alta. Le mencioné que puede desgastar muy rápido el filo de la herramienta y estar afilando los ángulos del buril en este caso o de la fresa tiene su chiste, lleva su tiempo. Incluso hay una práctica donde ustedes afilan un buril. Bueno, yo les doy un cuadrito, un rectángulo y ustedes le sacan la punta a ese rectángulo. Y se van a dar cuenta que muchos van a tardar 1 hora, otros 2 horas, uno lo va a hacer muy rápido, porque no todos tenemos la misma agilidad de hacerlo, que lo van a aprender, y se van a dar cuenta que al final esa pieza que les di de 10 centímetros ya va a ser 6 centímetros, y les voy a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Ya desperdiciaron 4 sin usar la herramienta? No va a ser un buril de los que vamos a usar. Yo les voy a dar una solera rectangular o una varilla rectangular, la cual ustedes tienen que afilarlo de acuerdo a cómo debe de llevar el ángulo de corte. La inclinación de la herramienta lleva 2 ángulos, que es un video que les voy a pasar de cómo afilar un buril. Y ahí ustedes tienen que recordar cómo va a quedar una cara, cómo va a quedar la otra cara, para poder usarla como herramienta de corte con el buril. El buril es lo más difícil. Las fresas tienen su chiste, pero las fresas se van acabando. Esas casi se van perdiendo. Tienen filo sobre todo lo que es el filo helicoidal en las fresas, y como se van desgastando de la cara, pues no hay tanto problema. O sea, al final de cuentas no se afilan tan constante como el buril, porque el buril ahí ustedes lo manipulan de acuerdo al ángulo que le metan para poder quitarle material a la pieza. Se lleva una deformación plástica del filo, o sea, pérdida de tolerancias al mecanizado. Como les dije, va a quedar más rugosa y puede ser que ustedes al final le den una pasada y ya la pieza no quede con las dimensiones que hayamos requerido. Calidad de mecanizado, puede ser superficies muy burdas. Si tenemos una velocidad demasiado baja, muy baja, pues el mecanizado va a ser muy tardado, por lo cual va a elevar el costo para fabricar la pieza. Baja productividad, pues es lógico, van a tardar más en hacer piezas. Y efectos negativos de la expulsión de la rebaba o de la viruta, se va a ir hacia la herramienta y eso va a provocar desgaste entre la herramienta y la pieza. Y la formación de filo a la herramienta, en lugar de ustedes, ¿cómo se llama? Quitarle, van a poderla afilar, pero afilarla va a implicar también que la herramienta se va a ir haciendo más pequeña y se va a ir terminando, se van a acabar el buril, y eso pues no es lógico. El buril debe de durar bastante tiempo. Ese es un parámetro, la velocidad de corte. Otro parámetro importante en mecanizado es la velocidad de avance. El avance es ¿cuánto vamos a avanzar? Bueno, la velocidad de corte era cuánto va a cortar dentro, ¿cómo se llama? Hacia adentro de la herramienta. Y el avance es otra parte importante que va en función de la velocidad de corte, y que esta va a ser a cuánto voy a girarle a la manivela para que recorra mi herramienta rápidamente hacia a largo de la pieza, y que lo desbaste rápido o que lo desbaste
de forma lenta. Eso se le llama el avance que va a tener mi herramienta a lo largo de la pieza que vamos a desbastar, y por lo tanto vamos a ir disminuyendo el diámetro si es por torneado, o vamos a ir disminuyendo la superficie si es por fresado, o vamos a ir haciendo el hueco en una pieza si es un taladrado. ¿De qué va a depender esto? ¿O de qué va a depender el avance? Si nosotros llevamos un avance correcto en el material, de acuerdo a qué tipo de material, porque no es lo mismo avanzar en un aluminio que avanzar en un titanio. El titanio, pues ustedes recuerden que el titanio es un material muy duro. Sin embargo, el aluminio es muy blando. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer un avance a la misma velocidad que lo hacen en el aluminio, lo quieren hacer en el titanio, se van a dar una sorpresa de que hasta la herramienta la pueden fracturar y la superficie puede quedar muy rasposa, muy rugosa. Entonces aquí el avance tiene una importancia muy grande, que es otro parámetro interesante. Si ustedes observan la siguiente diapositiva, para poder calcular la velocidad de avance, para poder calcular la velocidad de avance, ustedes observen que la fórmula es la que se encuentra en la parte inferior. El avance, en este caso, la velocidad de avance va a ser igual a las revoluciones, ya saben ustedes, las revoluciones vienen en la maquinaria, multiplicado por la velocidad de avance, en este caso en revoluciones. ¿Cuántos milímetros estoy metiendo la herramienta en cada revolución? Avance se le llama avance por revolución. Si yo multiplico las revoluciones por minuto y lo multiplico por el avance por revolución, me va a dar la velocidad de avance que está generando la herramienta en la pieza. A ustedes lo ven muy complicado ahorita que les estoy explicando, pero esto en realidad es un cálculo teórico que en realidad pues ustedes lo van a ir viendo. Ustedes van a ver, van a decir, oye, como que mi pieza está quedando muy, yo creo que es una velocidad muy pequeña, déjale, subo un poco más. Ya creo que ya está cortando bien la herramienta. Van a ir aprendiendo de forma práctica cuando ustedes no puedan realizar los cálculos. Y se van a dar cuenta que si ese material lo conocen, es un acero 1040, 1045, van a decir ustedes, ya encontramos la velocidad. Vamos a trabajar a una velocidad de 450. Y a esa velocidad la herramienta trabaja muy bien. Y hacemos el corte excelente y obtenemos rangos muy, muy aceptables. Y la superficie queda lisa. Entonces ustedes dirán, ya encontramos la velocidad con la práctica. Se preguntarán por qué los torneros ya lo hacen fácil sin estar haciendo cálculos. ¿Por qué? Porque pues ellos ya tienen bien claro qué materiales usan. Usan materiales aceros 1040, 1045, 1018 y en ocasiones aluminio. Entonces ellos ya trabajan con esos materiales, pero si ustedes le llevan un material, un carburo de tungsteno o un titanio, ellos van a batallarle al principio, tienen que encontrar a qué velocidad, a qué avance lo van a realizar y a qué profundidad de corte lo van a hacer para poder ellos desbastarlo y que su herramienta también no se desgaste y que la pieza también quede de buena calidad, porque no les van a entregar una pieza muy fea, o sea, toda rugosa. Entonces la velocidad de avance se calcula de esta manera: revoluciones por minuto por la velocidad de avance por revolución. Si nos vamos a calcular el avance por revolución se calcula de la siguiente manera: es el producto del avance por diente, o sea, cuánto avanza cada diente de la herramienta, en este caso cuando es una fresa, por el número de dientes de la herramienta. Si ustedes quieren hacerlo con el buril, pues nada más es un diente, tiene nomás una punta, no tiene dos puntas. Y la fresa sí puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filos. Y puede tener 6 dientes, 20 dientes, dependiendo del contorno que tenga cada filo. Entonces puedo calcular el avance por revolución.
Y la velocidad de avance, pues ya les había dicho que es el producto del avance por revolución por las revoluciones. Y de esa manera vamos a calcular la velocidad de avance. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué un control numérico? Aquí les muestro un control numérico. Del lado derecho se encuentra la computadora. Los que saben manejar SolidWorks hacen su dibujo, la pieza que van a diseñar, y hay una función que dice convertir a códigos máquina, a códigos G. Y el equipo te da de la pieza que ustedes dibujaron en CAD, diseño asistido por computadora, les arroja ese código en códigos G y M. Esos códigos es una programación para poder fabricar esa pieza. Pero ustedes cuando lleguen a esta maquinaria de control numérico, que no lo vamos a ver en este curso, lo van a ver en manufactura avanzada. En manufactura avanzada ya todos los equipos son automatizados. Y ustedes lo que van a hacer es programar. Ustedes van a programar la pieza, tienen las medidas, tienen las curvas, tienen los chaflanes, tienen qué refrentado le van a hacer, tienen qué careado le van a hacer, qué moleteado, todas ustedes las operaciones que le vayan a hacer, qué ranura, qué curva, toda la pieza que ustedes ya quieran hacerle, en ejemplo en un torno, ya lo van a programar mediante esos códigos, y esos códigos los saca el CAD. Pero si ustedes no saben manejar el CAD, si ya no se acuerdan, también ustedes lo pueden hacer en la libreta. En la libreta pueden dibujar la pieza y hacer la programación. Les van a decir un código M20 es un avance hacia la derecha. Un código 10, M10 es hacia la izquierda. Un código G90 es cambio de herramienta. Y les van a ir, el maestro les va a explicar cómo es la programación, qué función tiene cada código. Y que ustedes lo van a ir realizando en función de su pieza. Ya eso ya es otra cosa. Pero en este tipo de máquinas avanzadas de manufactura, lo que tiene la máquina esta es que puede trabajar a la máxima velocidad. Puede trabajar a la máxima velocidad. Por lo tanto, como trabaja a la máxima velocidad, aquí no sucede con lo que pasa de forma manual. ¿Por qué razón? Porque la máquina calculó exactamente el ángulo a la que va a trabajar para no tener problemas con la pieza ni con la herramienta. Y que eso nos ayuda a que como el ángulo está tan perfecto, la máquina lo va a hacer de la misma forma durante unas 8 horas. Sin embargo, cuando ustedes ya se cansen, cuando ya hagan 2 piezas, 3 piezas, va a llegar el momento en que ya su mano va a decir, ya me cansé, ya no puedo, y van a manipular el ángulo, y el ángulo que le estén dando de ataque ya no va a ser el mismo como cuando iniciaron con la primera pieza, y eso va a provocar pues que la máxima velocidad y la menor velocidad tengan acabados muy diferentes. Sin embargo, esto en el control numérico pues no sucede, por lo que ya lo hace un robot, ya es como un robot. ¿Qué se va a obtener en ese tipo de equipos? En este tipo de equipos vamos a obtener lo siguiente. La velocidad de avance excesiva da lugar a un buen control de la viruta en este equipo de control numérico. Menor tiempo de corte, claro que sí, vamos a hacer más piezas en menos tiempo. Menos desgaste de la herramienta, claro que sí, porque el ángulo de ataque es el mismo en todo el proceso. Riesgo más alto de rotura de la herramienta, sí, porque puede trabajar a altas velocidades, pero si ahí se fractura la pieza, como está, hay una cámara de protección, hay como una barra que cierran ustedes el sistema para que si se quebra la herramienta, pues no provoque ningún accidente. Puede haber ese caso donde si ustedes no programan bien el 0 punto, el 0 punto es donde va a iniciar la herramienta. Si ustedes no levantan la herramienta antes de hacer y después que baje para poder desbastar, si ustedes lo hacen de forma lineal en ese momento, puede chocar la herramienta con la pieza y va a tronar la pieza, la va a quebrar. Entonces ahí hay que programar correctamente, porque lo que pueden provocar es que le den al chuc o quebren la herramienta, o en su defecto pues provoquen ese tipo de accidente. Elevada velocidad superficial del mecanizado, pues eso ya va a depender de qué tanto filo tiene la herramienta. Si está bien afilada, pues no puede pasar eso. La velocidad de avance baja da lugar a virutas más largas, mejor calidad de mecanizado, desgaste acelerado de la herramienta,
mayor duración del tiempo de mecanizado y mayor costo por lo mismo que les mencioné, mayor duración del tiempo de fabricación. Bueno, ese es con un control numérico, pero eso lo van a ver ya ustedes con otro profesor más adelante. Nosotros vamos a trabajar el convencional. Hay otro concepto también importante en mecanizado, que es la profundidad. La profundidad se refiere a la profundidad de corte o de pasadas. Se refiere a la penetración, cuántas capas vamos a quitarle o qué espesor de viruta le vamos a quitar a la pieza. La profundidad de pasada se identifica con la letra Rho, y esta letra Rho, si ven la diapositiva, si está cambiando. Bueno. Ok, bueno. Entonces, la profundidad de corte se refiere a cuánto va a penetrar la herramienta. Hay mucha gente que dice, voy a desbastar una pieza de 10 centímetros, pero la ocupo de 6 centímetros. Déjale, meto 2 centímetros de avance a la herramienta para rápido yo terminarla. Se pueden hacer avances grandes, pero no demasiado grandes. Estamos hablando de unos 2 milímetros, 3 milímetros, pero hay gente que dice, déjale, meto 6 milímetros de una vez para llegar rápido donde quiero, para avanzar más rápido. Eso pues puede dañar la herramienta y pueden ustedes tener una rugosidad muy fea al final. Lo tienen que ir haciendo capa por capa, 1 milímetro, dependiendo a lo que se vayan acercando ya a la dimensión que ustedes requieren. Y esto, el avance, la longitud de corte efectiva, se le llama ya cuando ustedes hicieron un corte ya total de avance, se calcula con el avance por el ángulo o por el coseno del ángulo de posición de la herramienta. Ese ángulo, pues ya ustedes saben, la inclinación que le van a dar a la herramienta para hacer el desbaste en la pieza. Espesor y sección de la viruta. Esto también tiene que ver mucho con la relación del control. Es muy importante para determinar el proceso de mecanizado, o sea, que se esté llevando bien, qué tipo de proceso es más adecuado, a qué velocidad. Y todo va a depender del espesor, que lo vimos anteriormente en mecanizado, que era el espesor que le estamos, que arrancamos, que quitamos, perdón, que inicial, entre el que quitamos, y tendría que haber dado menor que 1. Si daba menor que 1, teníamos un espesor adecuado. Si no, estábamos quitando demasiada viruta, era demasiado avance, por lo cual nuestro acabado iba a quedar muy áspero y nuestra herramienta se iba a ir muy rápido el filo. Entonces, el espesor y la sección de la viruta tienen una cosa muy importante para saber que nuestro mecanizado está correcto y pues estamos llevando una buena manipulación de nuestro equipo. Bueno, cuanto menor sea el espesor de la viruta, como lo acabé de mencionar, en el momento del arranque la carga de los filos será menor, o sea que la herramienta no perderá el filo y esto permitirá aplicar mayores velocidades de avance sin dañar la herramienta. O sea que nosotros podemos avanzar más rápido si nuestro espesor de viruta es adecuado. ¿Y cómo se calcula la sección de la viruta? Es el número de los milímetros por dientes de la herramienta, por los dientes por revolución, por el avance, por el área de la sección de la viruta, entre pi por el diámetro de la herramienta. Si es que la herramienta está girando, si está girando la pieza, es de la pieza. ¿Entendido? Eso ahora grábenselo. El volumen de la viruta arrancada, que ustedes digan cuánto material estamos quitando a nuestra pieza. Esta se va a expresar en centímetros cúbicos por minuto y se obtiene de la siguiente manera. ¿Por qué es importante? Para determinar la potencia necesaria de la máquina. Si nosotros sabemos cuánta viruta vamos a arrancar,
en la pieza, también podemos saber qué máquina seleccionar. Por ejemplo, en internet, ustedes se meten a internet, a Mercado Libre, y van a encontrar tornos de 15,000, tornos de 6,000, tornos, o mini tornos, se le llaman mini tornos, mini fresadoras. Y ustedes se preguntarán, pero con una mini fresadora yo puedo trabajar, ¿por qué? ¿Para qué compro una tan grande? Su potencia anda entre 1 a 2 HPs, son en una potencia muy pequeña y nos sirve para materiales muy blandos y muy delgados. Sin embargo, si ustedes ya quieren fabricar piezas industriales, piezas para maquinaria, pues ya no les va a servir eso. Tienen que utilizar un torno industrial de 20 HPs, de 15 HPs, de 7 HPs, de 10 HPs, dependiendo lo que ustedes quieran, qué van a desbastar, si titanio o acero al carbono, medio carbono, y todo eso va a depender el volumen de la viruta arrancada, que nos va a servir para determinar la potencia de nuestra máquina y la vida útil también de la herramienta. La vida útil es un buril, cuánto me va a durar y cuántas piezas voy a fabricar con un buril. Porque imagínense, en la industria ustedes, su buril se les acaba y nada más tienen uno o tienen 5 y van a fabricar 1000 piezas en la semana y tienen que hacer la requisición, tienen que hacer la solicitud de la compra de la herramienta, y ahí ya hubo tiempos muertos. Y los tiempos muertos para una empresa es pérdida de dinero. Ahí no es de que, me espero, como en un taller, que se espere, no tengo herramienta, se lo entrego la siguiente semana. No. Ellos no están viendo, en un taller, no están viendo que ese es tiempo muerto. Y ese tiempo muerto se refleja en que se le acumula el trabajo y en que tiene que entregar piezas, y que al final de cuentas ese dinero que le dieron para la primera pieza ya se lo gastó, y cuando la entregue ya no va a recibir ninguna ganancia porque ya se la echó en comida o no sé. Y ahí entran los ingenieros industriales para llevar una buena organización de venta de herramientas y de venta de producción de piezas, y que se entreguen en tiempo y que sean de buena calidad. Y todo eso también a ustedes les va a tocar, a muchos de ustedes, trabajar en esa área de ventas, porque pues, ustedes conocen el proceso, lo único que tienen que aprender es cómo acoplarse y cómo ayudar y cómo sugerir a la persona o al encargado que tienen que hacer ese movimiento, y convencerlos, porque de esa manera obtienen más ganancias, mayor producción y se dan a conocer de una manera adecuada. Ya sabemos que AC es el ancho del corte, o sea, lo que está cortando la herramienta, o el diámetro de la herramienta si es la fresadora. Rho es la profundidad de pasadas que le estamos dando a la pieza para desbastar, y F es la velocidad de avance sobre toda la superficie. Rho es la profundidad y F es la velocidad de avance hacia toda la superficie de la capa que estamos penetrando. Entre 1000 ya es una constante, les dije, en sistema internacional. Entonces, para que ahí no haya problemas. Tiempo de mecanizado, eso lo ven los ingenieros industriales. ¿Con qué finalidad? De saber cuánto tiempo se lleva una pieza para fabricarla. En control numérico, pues es fácil, ¿no? Porque el control numérico la máquina lo hace en el mismo tiempo. Pero imagínense que la empresa tiene puros tornos convencionales y que tiene trabajando 50 personas en 50 tornos manuales, porque no hay el presupuesto suficiente para hacerlo en máquinas de control numérico. Pero Juanito y Pablo tienen 2 manos y saben manejar el equipo. Pero Juanito se tarda 5 horas en fabricar una pieza y Pablo se tarda 1 hora. ¿Ustedes qué creen ahí? Pues está pasando algo, ¿no? Está flojeando el trabajador. Dice, ese trabajador como que está echando la hueva, lo voy a despedir. Pero tampoco no pueden decirle, ok, el que dura 5 horas, ¿por qué dura 5 horas? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal si la maquinaria está dañada? ¿Qué tal si la maquinaria no está funcionando bien? Bueno, muchos aspectos que primeramente tienen que analizar antes de despedir a una persona, porque tampoco no pueden llegar y decirle adiós. Tienen que ver los motivos, las razones y las llamadas de atención. Pero si lo hace constantemente, y también acá la otra persona, si lo hace en 1 hora, no todo tiempo lo va a hacer en 1 hora, porque lo puede hacer en 1 hora y media, en 2 horas.
pero va a haber un tiempo promedio que ustedes deben de tomar en consideración para que las personas hagan sus piezas. Si ya sobrepasan ese tiempo, se tiene que ver cuál es el motivo, porque el tiempo de mecanizado a la empresa se refleja en dinero. Ustedes entre más piezas fabriquen, es más fácil para la empresa obtener más recursos. Entonces, ahí tengan cuidado y esto es interesante. En el caso del torno, el tiempo que tarda la herramienta en efectuar una pasada. Longitud de aproximación, que es la que calculamos anteriormente. La longitud de la pieza y la frecuencia. Minutos o las revoluciones, milímetros sobre minuto. La velocidad de corte. La velocidad de corte. F es la velocidad de corte en la parte inferior. Y ya haciéndolo un poquito más simple la ecuación, el tiempo en minutos va a ser longitud de pasadas en milímetros sobre lo que es la velocidad de corte en el milímetro sobre minuto. Y ahora con eso podemos saber el tiempo de mecanizado. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en llevar una pasada? Sacamos el cálculo de cuántas pasadas para llegar a la pieza que queremos. Sacamos los tiempos, se les llama tiempos, se hacen un análisis de tiempos de fabricación y sacan el total de cuánto tiempo se lleva una pieza en fabricar. O sea que a las empresas pues, no las ven tontas. Es así, tienen todo calculado, todo establecido. Y algunas pues ya las que no lo hacen, pues no han crecido, se han mantenido en la misma situación. Y aquí, con eso, con lo que hemos visto, con la fuerza específica de corte y con la velocidad de corte, podemos, ¿cómo se llama?, obtener la potencia de corte de la herramienta, perdón, de la máquina. Entonces, la potencia de corte necesaria para efectuar un mecanizado. Les había mencionado que no es lo mismo desbastar aluminio que desbastar titanio. Es muy diferente la velocidad de corte, es muy diferente el tiempo de mecanizado, es muy diferente hacer un terminado de buena calidad. Y existen muchos factores que lo afectan. Uno de ellos es la dureza. Y de esta manera podemos saber que el volumen de arranque de viruta y la fuerza específica de corte da el rendimiento que tenga, va a tener o va a depender del rendimiento o de la potencia de la máquina. Y aquí está abajo la fórmula: potencia de corte es igual a la fuerza de corte específica por la velocidad de corte. La fuerza específica de corte ya viene en tablas y la velocidad de corte también ya viene en tablas, que ahorita las vamos a ver al final, para que ustedes no se preocupen. Pero ahí viene la fórmula. Esa fórmula se deduce, se simplifica, se sustituyen todas las fuerzas que nosotros conocemos, cómo se calcula la de corte, cómo se calcula la velocidad de corte, la fuerza de corte específica. Sustituimos todas las fórmulas que anteriormente vimos y como resultado final de todas las fórmulas que vimos, para calcular la potencia de corte va a ser igual a la fuerza que le estamos, a la fuerza de corte por el avance, por el área de la sección que le estamos quitando, por la fuerza de corte específico entre 6120. Es una constante que surgió de todo lo que nosotros hicimos anteriormente para que nos dé la potencia en kilowatts. Y ya nos evitamos de hacer todas las operaciones anteriores y usamos la pura fórmula. Y con eso obtenemos la potencia de la máquina. Aquí está, en la siguiente diapositiva está qué significa cada letra. PC es la potencia de corte, AC es el diámetro de la pieza o herramienta, aquí ya cambió, aquí ya no es el diámetro, es el diámetro. F es la velocidad de avance, FC es la fuerza específica de corte, y N, o este es como una N, es el rendimiento de la máquina. El rendimiento es la eficiencia. Ninguna maquinaria tiene una eficiencia del 100%, porque no hay máquinas ideales. Siempre hay pérdidas.
Entonces la eficiencia nunca es el 100%. Y también ya hay tablas para calcular la eficiencia en función de la velocidad de corte y de avance. Que ahorita lo vamos a ver. Vámonos a las tablas. Vamos a ver algunas tablas. Algunas tablas para los taladros. Para algunas herramientas, para algunos materiales. Les voy a mostrar la primera tabla. Hay muchísimas, no voy a mostrar todas. Aquí está la tabla de velocidad de corte para materiales con brocas helicoidales. Velocidades de corte recomendadas para taladrar diversos materiales con brocas helicoidales. Dice, el material dentro del mismo tipo de material puede variar la dureza. Se elegirán las velocidades mínimas para la máxima dureza. O sea que ustedes, si su dureza de su material es muy alto, ustedes elijan la velocidad más baja. ¿Por qué? Pues para que ustedes le den chance a la viruta salir de forma continua y que la superficie quede de forma lisa. Y aquí les muestro que para la fundición dura, para la fundición maleable, para el acero de bajo carbono, para el acero de medio carbono, para el acero de alto carbono, para el bronce, latón, lámina y acero moldeado, entre muchos otros que existen, cuando a ustedes les aparezca acero dulce, significa acero de bajo carbono. Cuando a ustedes les aparezca acero semiduro, acero de medio carbono, y acero duro es acero de alto carbono. Eso ya ustedes lo deben de tener y lo deben de analizar y decir, ¿a qué se refiere con eso? Pero a eso se refiere. Y del lado derecho está las velocidades o la velocidad para trabajos corrientes, o sea, fáciles, sin ninguna necesidad de hacerlo de buena calidad. Existen las siguientes: con brocas de acero al carbón o con brocas de acero rápido. Y aquí les aparece una velocidad de 8 a 12, de 6 a 8, de 15 a 20, dependiendo a qué velocidad van a trabajar, dependiendo de qué broca van a elegir. Para gran producción, con buena refrigeración, que esté cayendo un líquido a la herramienta y a la pieza para que no se caliente, ustedes pueden utilizar con brocas de acero rápido, o sea, aceros más blandos. Pero si no lo van a hacer, si van a hacer materiales muy duros, pues van a utilizar brocas con aceros al carbono, brocas de aceros al carbono. Esto me refiero en metales, no en madera. En madera es otro material, en concreto es otro material. Yo estoy hablando para puros metales. Si me voy a otra tabla, podemos también ver tablas de avance. Y las tablas de avance se refiere a cuánta profundidad le voy a meter a la herramienta, en este caso a la broca. Y está dado en brocas helicoidales en milímetros por revolución. Y vamos a elegir el diámetro de esa herramienta. Y el diámetro de esa herramienta en función de los milímetros por revolución, de acuerdo al tipo de material, como lo muestro en el lado derecho, en la columna derecha, se observa que tengo el material. Si es para un material hierro, para un acero, para una fundición, para un bronce, para un latón, para un aluminio, voy a elegir el tipo de broca. Si es un hierro, un acero, una fundición muy blanda, aceros al carbono o aceros rápidos. Si quiero utilizar para bronce, aluminio, aceros rápidos o aceros al carbón. Pero si lo quiero hacer para titanio, para aceros inoxidables, voy a utilizar carburo de tungsteno. Va a ir incrementando la calidad de la broca. Y voy a elegir, por ejemplo, para este tipo de aceros, voy a elegir una broca de 1 a 5 de milímetros con un avance de corte de 0.05 a 0.1. Ustedes van a elegir la más pequeña, la de 0.05. O sea, estamos quitando 0.05 milímetros por revolución. O sea, estamos quitando muy poquito material. Entonces, de esa manera ustedes van a ir trabajando de acuerdo al tipo de acero que a ustedes les corresponda trabajar. Yo les voy a decir qué tipo de acero es. Y también hay tablas donde ustedes tienen tabla de revoluciones. Si ustedes no conocen las revoluciones, si en la maquinaria no existe, pero conocen la herramienta, en este caso la broca, conocen lo que es el material y conocen lo que es la velocidad de corte,
ustedes pueden calcular las revoluciones. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro de 1 y tengo una velocidad de corte de 6 metros sobre minuto, voy a elegir una revolución o revoluciones de 1880. Si yo tengo una broca de 1.25 y tengo un diámetro de mi herramienta, un corte tengo un diámetro de 1.25 de la broca y tengo un corte de 6 milímetros sobre minuto, voy a elegir una revolución de corte de 1580, y de esa manera ustedes van a ir eligiendo de acuerdo al tipo de material, si es acero maleable, si es acero duro, si es fundición, si es un bronce. Si tengo un diámetro de herramienta de 1, me voy a una velocidad de corte en el bronce de 15 milímetros sobre minuto, voy a elegir una revolución de 4780 revoluciones sobre minuto. Entonces, en función del diámetro de la herramienta, en función de la velocidad de corte de la herramienta, puedo elegir las revoluciones a las que voy a trabajar en mi maquinaria. Eso se los mencioné también hace rato. Al igual como hay tablas para taladro, también hay para fresadora. Para fresadora también tenemos tablas de la fuerza específica de corte para poder calcular la potencia de la máquina, para poder calcular a veces revoluciones. También conocemos la fuerza específica de corte para todos los materiales más comunes, para los más usados para fabricar herramientas o piezas mecánicas. Si ustedes observan, el acero al carbón ya tiene dice que la velocidad de fuerza de corte específica para distintos materiales, siendo que el ángulo M lo que es la tolerancia va a ser .22 milímetros, y el ángulo de desprendimiento, o sea de inclinación, lo que se va a desprender de la pieza, es de 7 grados. Para los aceros al carbono, para aceros de bajo carbono, de alto carbono, de medio carbono, conociendo su dureza, vamos a utilizar diferente fuerza de corte. Recuerden que la fuerza de corte va en función de la dureza del material, y para cada material existe una fuerza de corte distinta. Esto los parámetros, siendo que teta M o EM es .22 y desprendimiento del ángulo es siempre igual en todos los materiales. Esto ya es un estándar que se usa. Ya a esas condiciones se realizó el cálculo de la fuerza específica. Pero a ustedes lo que les va a interesar en realidad es qué dureza tiene el material y qué fuerza de corte específica van a usar. Y aquí les muestro una infinidad de fuerzas de corte para los materiales en el proceso de fresado. La velocidad de corte la podemos calcular conociendo las revoluciones que están en el eje Y, están las revoluciones N, y en el eje X se encuentran los diámetros. Ejemplo, si yo tengo una revolución de 80 revoluciones por minuto, trazo una línea horizontal como lo muestro en la imagen, y mi diámetro es de 125 milímetros, trazo una vertical y que choque con la horizontal de 80, donde choca con una línea longitudinal, y esa línea longitudinal lo que me arroja es la velocidad de corte. En este caso son 32 milímetros, aproximadamente 32 a 28, que creo que son 28, no, 32 milímetros sobre minuto de velocidad de corte. Entonces, con esta gráfica, en función de la revolución y en función del diámetro, puedo calcular la velocidad de corte, o viceversa. Si yo conozco la velocidad de corte y conozco las revoluciones, puedo calcular qué diámetro de herramienta. O si yo conozco el diámetro y conozco la velocidad de corte, puedo calcular las revoluciones. Para utilizar esta tabla, por lo mínimo debo de conocer dos datos: ya sea las revoluciones, ya sea el diámetro, o ya sea el diámetro y la velocidad de corte, ya sea las revoluciones o la velocidad de corte, etcétera. Pero pueden ustedes utilizar esta gráfica. Y nos vamos a lo que es la tabla de profundidad en fresado. Como ya conocemos en fresado que hay diferentes materiales en fresado,
En fresado hay diferentes materiales. En fresado, si queremos un acabado o un desbaste, el desbaste es meterle profundidades grandes, y el acabado es darle una pequeña pasadita para que nuestra pieza quede finita. El avance recomendado es de 1 milímetro para acabado, y para desbaste de 5 a 8 milímetros. Esto va a depender de la fuerza de corte y de la velocidad de corte, o del avance y de la velocidad de corte. Vamos nosotros a elegir qué tipo de fresa. En este caso es una fresa cilíndrica de alta resistencia al choque, hasta 100 milímetros de diámetro. Esta fresadora la vamos a usar para este tipo de material: aceros de aleación mejorada, hasta 100 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, aceros de aleación recocidos, aceros no aliados y fundición hasta 180 Brinell de dureza, metales ligeros y latón. Para estos materiales vamos a usar esta herramienta, y para esta herramienta está su velocidad de corte y su velocidad y su profundidad de corte. Entonces, significa que para cada material existe su avance, existe su desbaste y existen sus velocidades de corte y sus velocidades de corte y su avance de profundidad, de acuerdo al material que nosotros estemos usando. Y en conclusión, cada herramienta, cada fresa deben de saber de qué material es, al igual el buril, para saber qué tabla utilizar. Nada más eso quería recomendarles. Y la última diapositiva, la velocidad de corte para el torno, en metros por minuto, pies por minuto, sistema inglés, sistema internacional, para acabado y para desbaste, son también diferentes, y va a depender del tipo de material y qué velocidades de corte van a usar. Aquí les da una especificación de qué profundidades van a trabajar. Para cortes de desbaste pueden trabajar de 0.25 a 0.5, que es lo que les mencionaba anteriormente, en milímetros, para no dejar rugosa la superficie. En cortes de acabado, cuando quieren hacer un avance más grande, pueden utilizar 0.05 o 0.25. Bueno, aquí está al revés. Sí, está bien. Desbaste es cuando le van a quitar mucho material, y cuando le van a dar un acabado a la superficie que quede lisita, van a hacer avances más pequeños. Y como les mencionaba, la velocidad de corte en sistema inglés y en sistema internacional. En sistema internacional o métrico, lo van a encontrar como métrico o internacional, la constante vale 1000, y en sistema inglés vale 3.82. Y aquí viene con qué materiales lo van a refrigerar de acuerdo al material que ustedes vayan a usar. Si es cobre, aceite soluble; si es latón, en seco, sin nada de refrigerante; si es aluminio, aceite soluble; si es acero, refrigerante 12, y así lo van a ir haciendo para cada tipo de material, para que ustedes no se preocupen y sepan que ya llevan por adelantado algunas cosas.